Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Audio Cábala by Incatuaria. En el día de hoy les traigo un cuento extenso y muy bonito. Lo pueden encontrar en el libro Los cuentos del Rabí Nachman. El título original en hebreo es Sipurei Maasiot. Y hay un cuento en particular en la página 149 de ese libro que se denomina El Señor de la Plegaria, Baal Tefilá. Había una vez un señor de la plegaria. Su ocupación constante era la oración, las canciones y las alabanzas al santo bendito sea. Vivía lejos de la civilización, pero con frecuencia visitaba los pueblos y ciudades, donde pasaba el tiempo con gente y en general con los pobres y los desdichados. Hablaba con ellos acerca del sentido de la vida. Les explicaba que el único verdadero objetivo era servir al santo bendito sea, todos los días de la vida, pasando los días en oración y en su alabanza. Las palabras del Señor de la Plegaria emocionaban a la gente, llegando hasta su mismo corazón, al punto que la persona terminaba uniéndose a él. Tan pronto como una persona aceptaba sus ideales, él la llevaba a su lugar, lejos de la civilización. Para esto, el Señor de la Plegaria había elegido un lugar alejado de la civilización. Había allí un río y árboles frutales, de los cuales se alimentaban él y sus discípulos. En cuanto a la vestimenta, les resultaba sencillo. Cada uno llevaba aquello con lo que vino de casa. Era costumbre del Señor de la Plegaria visitar los lugares habitados y difundir sus ideas, influyendo sobre la gente para que lo imitase, sirviendo al santo bendito sea y orando continuamente. Cuando alguien deseaba unírsele, él lo llevaba a su lugar, lejos de la civilización, donde sus únicas actividades serían la plegaria, cantar alabanzas al santo, bendito sea, confesarse, ayunar, dedicarse al autosacrificio, al arrepentimiento y a otras ocupaciones similares. Él les daría sus libros de oración, canciones, alabanzas y confesiones, y ellos se dedicarían a ello durante todo el tiempo. Había entre la gente que él traía individuos que tenían la habilidad de guiar a otros hacia el servicio del santo bendito sea. Él les permitía entonces visitar los lugares habitados y acercar también a la gente hacia el servicio del santo bendito sea. Y así el Señor de la Plegaria difundía sus enseñanzas, atrayendo a la gente y alejándolos de la civilización. Finalmente sus enseñanzas se hicieron notar y sus actividades se hicieron conocidas. La gente solía desaparecer de improviso, sin dejar rastro alguno. Nadie sabía dónde podían estar. Alguien podía perder un hijo o un yerno y no tener información alguna respecto de su paradero. Al final la gente comenzó a darse cuenta que todo ello se debía al Señor de la Plegaria, quien estaba llevando a la gente hacia el servicio del santo bendito sea. Intentaron capturarlo, pero les era imposible reconocerlo. El Señor de la Plegaria era muy inteligente e ideó varios planes para no ser descubierto. Constantemente cambiaba de vestimentas y se disfrazaba también. Cada vez que visitaba a una persona lo hacía vestido de una manera diferente. Con una persona se mostraba como alguien pobre, con otra como un mercader, mientras que con otras vestía diferentes disfraces. Muchas veces, al ver que no podía causar impresión alguna en la gente con la cual hablaba y que no podía llevarlos hacia su objetivo, desviaba entonces la atención de sus interlocutores mediante algún subterfugio, evitando así que se diesen cuenta de su objetivo. Parecía entonces que no tenía intención alguna de atraer a la gente hacia el santo, bendito sea, y era imposible reconocer que este era su propósito, aunque su solo interés era acercar a la gente al santo, bendito sea, y esa era su única motivación. Cuando comprendía que no estaba haciendo impresión alguna, solía utilizar rodeos para evitar que la persona reconociese su verdadera intención.
El señor de la plegaria continuó con esto hasta que comenzó a dejar una gran impresión en el mundo. También se volvió famoso, la gente trataba de capturarlo, pero era en vano. El señor de la plegaria y sus hombres vivían muy lejos de la civilización, dedicando su tiempo a la plegaria, a las canciones, a las alabanzas al santo bendito sea, a la confesión, al ayuno y al arrepentimiento. El sistema del señor de la plegaria consistía en darle a cada uno de sus seguidores aquello que esa persona necesitaba. Si uno de sus seguidores necesitaba, de acuerdo a la mentalidad de esa persona, usar vestimentas doradas para servir al santo bendito sea, él se las proveía. A veces también una persona adinerada era atraída hacia él, alejándose de la civilización. Si veía que esta persona necesitaba de harapos y de vestimentas humildes, él la instruía en ello. Esta era su costumbre, a cada uno le daba aquello que sabía que le era necesario. Para esa gente que él atraía hacia el santo, bendito sea, el ayuno y la mortificación eran mejores y más preciados que todas las delicias del mundo. Obtenían un gran placer del ayuno y de la mortificación, más que de todos los placeres mundanos. Mientras tanto, había un país que tenía una gran riqueza. Todos allí eran ricos. Sin embargo, esta tierra tenía costumbres muy extrañas y poco usuales, dado que todo allí dependía de la riqueza. Así, la posición de una persona y su valía estaban determinadas únicamente sobre la base de su riqueza. Aquel que tenía miles o cientos de miles en efectivo poseía un determinado rango, mientras que otros, que poseían montos diferentes, estaban ubicados en rangos diferentes. Toda la escala social estaba determinada por la cantidad de dinero que cada uno poseía. De acuerdo a sus estatutos, aquel que más dinero poseía, ese era su rey. Los habitantes de ese país poseían estandartes. Cada estandarte denotaba una cierta cantidad de dinero y un cierto rango social. Distintos estandartes denotaban diferentes sumas de dinero y diferentes rangos sociales. De manera que una persona con un cierto grado de riqueza tenía un estandarte que le confería un determinado rango y otra persona con un diferente grado de riqueza tenía otro estandarte distinto y que le confería un rango diferente. La posición y el rango de cada persona estaban determinados por la cantidad de dinero que cada uno poseía. El rango se determinaba de la siguiente manera. Si la persona tenía una cierta cantidad de dinero, era considerada un ser humano común. Si tenía menos que ello, era considerada como un pájaro o como un animal. Algunas personas llegaban incluso a tener un rango de animales y de pájaros dañinos. Si una persona tenía solo una pequeña cantidad de dinero, podía ser considerada como un león humano o algo parecido. Así, los más pobres de entre ellos no eran considerados más que como pájaros o bestias, dado que el dinero era lo más importante para ellos y la posición social era determinada solo sobre la base de la riqueza. Fue entonces que comenzaron a difundirse noticias de la existencia de ese país. El señor de la plegaria suspiró al enterarse y dijo: ¿Quién sabe cuán lejos llegarán debido a esto y cuántos enormes errores cometerán? Algunos de los seguidores del señor de la plegaria visitaron ese país sin siquiera pedirle su consejo. Ellos deseaban hacer retornar a la gente hacia la buena senda, dado que sentían una gran compasión por ellos, por haber caído en un error tan grande debido a su deseo de riquezas. Estaban muy preocupados por lo que escucharon decir al señor de la plegaria respecto a que la gente de ese país podía llegar a caer en un error aún mayor. De manera que estos hombres fueron a esa tierra con la esperanza de poder influir sobre ellos y hacer que mejorasen en su comportamiento. Al llegar a ese país se acercaron a un individuo. Este era probablemente un animal salvaje. Haya. Es decir, una persona con tan poco dinero y un rango tan bajo que era considerada un animal salvaje. Comenzaron a hablar con él,
como era su costumbre, diciéndole que la riqueza no era objetivo alguno y que el único verdadero objetivo era servir al santo, bendito sea. Pero el individuo no los escuchaba en absoluto, pues creer que el dinero era el principal objetivo de la vida era algo profundamente arraigado en la gente de ese lugar. De modo que se acercaron a otro individuo, pero este tampoco los escuchó. Finalmente, uno de los seguidores del Señor de la Plegaria logró entablar conversación con un hombre, hablándole durante un largo rato. Pero el hombre acabó por decirle: «No tengo más tiempo para hablar con usted». «¿Por qué?», preguntó el otro. Y el hombre contestó: «Pues nos estamos preparando para mudarnos de esta tierra. Estamos emigrando a otra zona. Dado que sabemos que el único y principal objetivo en la vida es la riqueza, hemos decidido trasladarnos a una tierra en donde podamos amasar una fortuna mayor. Y ese es un lugar donde el oro y la plata pueden tomarse del suelo. De manera que estamos preparándonos para mudarnos allí». Fue en esa época que la gente de ese país acordó establecer el rango de estrellas y de constelaciones. Si la persona alcanzaba una determinada cantidad de riquezas, sería entonces una estrella. La lógica era que uno que poseyera semejante fortuna tendría el poder de una estrella, dado que ellos creían que las estrellas podían aumentar la cantidad de oro en el mundo. Donde fuera que existiese el oro, ello se debía a que la estrella hacía que el polvo de oro creciera en esa zona. De modo que el oro provenía de las estrellas, y así el que tuviera una determinada cantidad de riquezas sería considerado como un poseedor del poder de una estrella, y también él mismo sería una estrella. También conferían el rango de constelaciones, Mazalot. La persona que tuviese cierta cantidad de riquezas sería una constelación. Eventualmente llegaron a establecer el rango de ángel, el que también dependía de la riqueza de la persona. Finalmente, acordaron conferir el rango de dioses, Elokut. Si la persona poseía una enorme riqueza, tal como ellos lo reglamentaban, esa persona sería también un dios. Dado que Dios le había dado tamaña riqueza, esa persona también sería un dios. Una vez que esto fue establecido, acordaron entonces que no era digno de ellos permanecer en la atmósfera de este mundo. Más aún, mezclarse con otras personas del mundo era algo indigno, pues ello podía contaminarlos, ya que consideraban que el resto de los habitantes del mundo eran impuros. De modo que decidieron buscar las montañas más elevadas del mundo e irse a vivir allí. Así estarían más arriba que el aire del resto del mundo. Enviaron exploradores para buscar las montañas más altas, quienes encontraron picos muy elevados, hacia donde emigró toda la gente de ese país. En cada una de esas montañas habitaba un grupo de gente de ese país. Construyeron grandes fortificaciones, Hazakot, alrededor de cada montaña, las que rodearon con profundas trincheras, de manera que fuera imposible acercárseles. Solo un camino oculto llevaba a la montaña, de manera que ningún extranjero pudiese llegar hasta ellos. Fortificaciones similares fueron construidas alrededor de cada una de las demás montañas. También dispusieron guardianes alejados de las montañas para evitar que algún extraño pudiese acercárseles. Esta gente vivía allí, en las montañas, y se regían por sus costumbres. Esta gente adoraba a muchos dioses, los cuales eran elegidos sobre la base de la riqueza. Pues la riqueza era lo más importante para ellos, de modo que, con una gran fortuna, era posible llegar a ser un dios. Esto, sin embargo, generó una gran preocupación respecto del homicidio y del robo. La gente estaba dispuesta a matar y a robar, dado que podían llegar a ser dioses mediante el dinero así obtenido.
pero temían hacerlo, pues los ricos eran considerados dioses y se los creía capaces de protegerse a sí mismos del robo y del asesinato. Establecieron un sistema de servicios y de sacrificios dedicados a sus dioses, los que también incluían sacrificios humanos. Mucha gente se ofrecía voluntariamente como sacrificio a sus dioses, creyendo que de esta manera se incorporarían a ellos y podrían así más tarde reencarnar como hombres ricos. De manera que institucionalizaron la creencia en la riqueza. Tenían servicios, sacrificios e incienso que eran utilizados para servir a los extremadamente ricos, los cuales eran considerados como sus dioses. Sin embargo, la tierra estaba llena de asesinatos y robos. Las personas que no creían en su religión se volvían asesinos y ladrones para obtener así su fortuna. Su principal objetivo en la vida era el dinero. Con dinero uno podía comprar de todo, comidas o vestimentas. De acuerdo a su sistema de creencias, la existencia humana estaba fundamentada en el dinero. La riqueza constituía el centro de su creencia. Hacían uso de todas sus fuerzas para evitar que faltase el dinero, pues ello era el principal objetivo de su fe y lo esencial en sus dioses. Todo esfuerzo era poco para traer riquezas desde otros lugares. Se enviaban mercaderes para comerciar en otras tierras y ganar dinero, trayéndolo de regreso hacia su madre patria. De acuerdo a su religión, la caridad, sedaká, constituía un gran pecado. Ellos creían que si la persona practicaba la caridad, ello disminuiría el flujo de riquezas que Dios le había dado. Lo principal era tener la mayor cantidad de riquezas posible, y si uno daba dinero para caridad, ello dañaba y disminuía la propia riqueza. De manera que la caridad estaba prohibida, bajo los términos más estrictos. También tenían inspectores. Su tarea era determinar si una persona tenía la riqueza que declaraba poseer. Cada individuo debía ser capaz de demostrar a cada instante el nivel de su riqueza para poder mantener así su rango. A veces un animal se convertía en hombre y otras veces un hombre se volvía animal. Si la persona perdía su riqueza, se transformaba entonces en un animal, el cual no necesitaba tener tanto dinero. De manera similar, si un animal juntaba riquezas, podía entonces volverse un ser humano. Esto sucedía con todos los rangos, podían ser ganados o perdidos, de acuerdo a la riqueza disponible. Esta gente poseía también imágenes e íconos de las personas ricas que eran sus dioses. Abrazaban y besaban estas imágenes y ello formaba parte de su servicio religioso. Los virtuosos, seguidores, Anajim Kasherim, del Señor de la Plegaria, que habían visitado ese país, volvieron a su tierra y le contaron al Señor de la Plegaria respecto de la locura de esa gente y del gran error en el que estaban inmersos. Le relataron cómo esa gente había llegado a confundirse debido a su deseo de riquezas y cómo ahora intentaba mudarse a otra tierra y establecer el rango de estrellas y constelaciones. El Señor de la Plegaria les contestó que temía que esa gente se viera envuelta en un error aún mayor. Más tarde escuchó que los habitantes de ese país se habían endiosado a sí mismos. El Señor de la Plegaria dijo entonces que esa había sido su mayor preocupación desde un principio. Sentía una gran compasión por esa gente y decidió que él mismo iría hasta allí, pues tal vez él pudiese hacerlos dejar su error. Y allí fue el Señor de la Plegaria. Al llegar a las trincheras que rodeaban las fortificaciones, se acercó a los guardias que cuidaban la entrada en las montañas. Era probable que estos guardias fuesen individuos insignificantes de rangos inferiores, dado que se les permitía respirar el aire del mundo. Los habitantes de mayor jerarquía, resultado de sus riquezas, no respirarían en absoluto la atmósfera del mundo y tampoco se mezclarían con otra gente, dado que creían que ello los impurificaría.
Ni siquiera podían hablar con extranjeros, pues creían que su mismo aliento los podría ensuciar. De manera que los guardias que estaban fuera de la ciudad deberían pertenecer a rangos muy inferiores. Pero esos guardias tenían imágenes que constantemente abrazaban y besaban. La creencia en la riqueza era también su religión. El señor de la plegaria se acercó a un guardia y comenzó a hablarle respecto al objetivo de la vida. Le explicó que lo principal era servir al santo bendito sea mediante la Torá, la plegaria y las buenas acciones, y que la riqueza no era más que locura y que en absoluto era un objetivo. El guardia no lo escuchaba, pues había sido educado en la creencia de que la riqueza era el objetivo principal en la vida. El señor de la plegaria se acercó a otro guardia que tampoco lo escuchó. Así fue acercándose a todos los guardias, pero ninguno de ellos le prestó atención. Finalmente decidió entrar a la ciudad en la montaña. Cuando llegó, la gente lo consideró una gran maravilla. ¿Cómo pudo llegar?, preguntaban. Es imposible que un extraño llegue hasta aquí. Ya estoy aquí, les contestaba. Poco importa cómo lo logré. ¿Para qué molestarse en preguntármelo? El señor de la plegaria comenzó a hablar con una de las personas respecto al objetivo de la vida, pero ésta se negó a escucharlo. Fue una segunda y lo mismo sucedió. Nadie quería escuchar, pues estaban completamente sumergidos en sus falsas creencias. Los habitantes de la ciudad encontraban sorprendente que alguien les hablase de esa manera, algo que se oponía por completo a sus creencias. Pronto, sin embargo, comenzaron a pensar que este extranjero debería ser el señor de la plegaria, pues ya habían oído hablar de él. La existencia del señor de la plegaria era algo ya muy conocido en todas partes. En todo el mundo lo llamaban el religioso señor de la plegaria, der frommer Baal Tefilá. Y sabido era lo imposible de reconocerlo o capturarlo, dado que siempre se aparecía con un disfraz diferente. A unos se mostraba como mercader, a otros como pobre. Cuando el señor de la plegaria se dio cuenta de que había sido descubierto, huyó inmediatamente de ese país. Mientras tanto, había un poderoso guerrero, Gibor, al cual se le habían unido muchos otros guerreros. Este poderoso guerrero con sus hombres estaban conquistando una tierra tras otra. El poderoso guerrero solo demandaba sumisión. Si los habitantes de un país se le sometían, los dejaba tranquilos, pero de lo contrario los destruía. Él llegaba y conquistaba. No deseaba riqueza alguna, solo quería que la gente se le sometiese. Era costumbre del poderoso guerrero que antes de llegar a un país, y cuando aún se encontraba a 50 millas de distancia, enviar soldados con un mensaje. Este mensaje decía que la gente debía sometérsele. De esta manera conquistaba muchas tierras. Cuando algunos comerciantes de la tierra de la riqueza volvieron a su país, luego de negociar con otras naciones, y trajeron noticias sobre este poderoso guerrero, todos quedaron aterrorizados. En un principio quisieron sometérsele, pero escucharon que él despreciaba la riqueza y que no la deseaba en absoluto. Esto era algo diametralmente opuesto a su fe, de manera que les era imposible aceptarlo. Ellos debían apostatar y renegar de sus dioses, pues él no creía en su fe en la riqueza. Y debido al gran temor que les produjo, comenzaron a adorar y traer sacrificios a sus dioses. Tomaban gente de menor riqueza, a quienes consideraban animales, y los sacrificaban a sus dioses. También se volcaron a otros actos similares de adoración. Mientras tanto, el poderoso guerrero se acercaba rápidamente. Comenzó a enviar soldados preguntando si estaban dispuestos a sometérsele, de modo que quedaron aterrorizados y no supieron qué hacer.
Sus mercaderes les dijeron: hay una tierra donde todos sus habitantes son dioses que cabalgan sobre ángeles. Toda la gente de esa tierra, tanto grandes como pequeños, posee tanta riqueza que, de acuerdo a los parámetros de la tierra de la riqueza, todos son dioses. Hasta el más pobre de los habitantes de ese país es tan rico que en la tierra de la riqueza hubiera sido un dios. La gente de esa tierra utiliza ángeles, malajim, para transportarse. Sus caballos están enjaezados con tanto oro y piedras preciosas que su sola ornamentación es suficiente como para conferir el rango de ángel a una persona de la tierra de la riqueza. De manera que usan ángeles para transportarse. Ellos suelen enjaezar sus carrozas con 3 pares de ángeles, siendo este su medio de transporte. Nuestro consejo es enviar mensajeros a esa tierra, pues dado que todos en ese país son dioses, de seguro que serán capaces de ayudar. La cosa pareció buena a sus ojos, pues creían que podrían obtener ayuda de parte de ellos, pues todos eran dioses. Mientras tanto, el señor de la plegaria decidió retornar a la tierra de la riqueza con la esperanza de lograr alejarlos de sus erradas creencias. Al llegar se acercó a los guardias y se dedicó a hablar con ellos. Comenzó a hablar con uno de los guardianes en los términos que solía hacerlo, pero éste lo interrumpió y comenzó a contarle sobre el poderoso guerrero y cuán aterrorizados se sentían frente a él. ¿Y qué es lo que piensan hacer al respecto?, les preguntó el señor de la plegaria. El guardia le contó que estaban planeando enviar una delegación al país cuyos habitantes eran dioses. El señor de la plegaria se rió de buena gana. ¡Qué gran tontería!, les dijo. También los habitantes de ese país son seres humanos, tal como nosotros. Y lo mismo sucede con ustedes. Sus dioses no son, sino seres humanos, no deidades. Solo hay uno en el mundo, y ese es el Creador, bendito sea su nombre. Solo Él merece nuestro servicio, y solo a Él debemos orar. Este es el objetivo principal. El señor de la plegaria habló con el guardia durante un largo rato, pero este no lo escuchaba, pues había estado inmerso en sus cerradas creencias durante mucho tiempo. Sin embargo, el señor de la plegaria continuó hablándole hasta que finalmente el guardia le replicó: bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? Yo solo soy uno y ellos son muchos. Estas palabras fueron hasta cierto punto un consuelo para el señor de la plegaria. Comprendió que sus palabras estaban comenzando a dejar una impresión en el guardia. Aquellas palabras que el señor de la plegaria le había dicho la primera vez, combinadas con las palabras que le dijera ahora, habían comenzado a dejar una pequeña impresión en su corazón. El guardia comenzaba ahora a tener dudas y a inclinarse de alguna manera hacia las enseñanzas del señor de la plegaria, tal como era evidente a partir de sus palabras. El señor de la plegaria se acercó al segundo guardia y le habló de la misma manera. Al comienzo, tampoco éste lo escuchó, pero finalmente le dijo: «Pero yo soy solo una persona oponiéndome a todos los habitantes del país». Todos los guardias terminaron por responderle de manera similar. El señor de la plegaria entró entonces en la ciudad y comenzó a hablar con la gente. Les dijo que estaban en un gran error y que el suyo no era el verdadero objetivo, pues el principal objetivo no era otra cosa que el dedicarse a la Torá y a la plegaria. Pero sus palabras no eran escuchadas, pues la gente había estado inmersa mucho tiempo en sus erradas creencias. Al oír respecto del poderoso guerrero y sobre el plan de esta gente para enviar mensajeros a la tierra donde todos eran dioses, se rió de ellos y les dijo: «Esto es una tontería. Ellos son meros seres humanos y no serán capaces de ayudarlos de manera alguna. No son dioses en absoluto. Ustedes son seres humanos y ellos también son seres humanos, y ninguno de ustedes o de ellos es un dios.
Solo hay uno, bendito sea su nombre. Y dijo respecto al poderoso guerrero: ¿es posible que este sea el poderoso guerrero? Del tono de su voz se hacía evidente que él conocía a este guerrero. La gente no entendía qué era lo que quería decir. El señor de la plegaria se acercó a otras personas y conversó con ellas. Cada vez que se hacía mención al poderoso guerrero, él decía: ¿es posible que este sea el poderoso guerrero? Y nadie comprendía qué quería decir con ello. Una gran conmoción recorrió la ciudad, pues había llegado alguien que se burlaba de su fe y predicaba la existencia de un solo Dios. También hacía extrañas referencias sobre el poderoso guerrero. Comprendieron entonces que este era el señor de la plegaria, quien era muy conocido en ese tiempo. Se dieron órdenes para encontrarlo y capturarlo. Aunque constantemente cambiaba de disfraz, apareciendo a veces como mercader y otras como pobre, ellos ya se habían percatado de sus diversas personalidades. Dieron órdenes de encontrarlo y hacerlo prisionero. Lo buscaron por todos lados hasta que finalmente lograron capturarlo, llevándolo entonces frente a los ministros del Estado. Cuando comenzaron a hablarle, él les dijo que todas sus creencias eran muy tontas y que estaban equivocados. No es la riqueza el objetivo de la vida, en absoluto, les dijo. El único objetivo es el Creador, bendito sea su nombre. Ustedes pueden pensar que los habitantes de esa tierra son dioses, pero ellos no serán capaces de ayudarlos de manera alguna, pues solo son seres humanos. Pensaron entonces que estaba loco. La gente de esa tierra estaba tan sumergida en su creencia en la riqueza que cualquiera que hablase en contra de ello era considerado un loco. Le preguntaron cada vez que se menciona al poderoso guerrero, tú preguntas: ¿podrá ser el poderoso guerrero? ¿Qué quieres decir con esas palabras? Yo estuve antes con un rey, les contestó. Este rey tenía con él a un poderoso guerrero. Y debido a cierta circunstancia, el guerrero se perdió. Si este es el poderoso guerrero, entonces yo lo conozco, y de ser así, vuestra confianza en la tierra donde consideran que sus habitantes son dioses es una locura, pues ellos no podrán ayudarlos de manera alguna. En mi opinión, vuestra confianza en ellos será vuestra perdición. ¿Y cómo lo sabes?, le preguntaron. Les respondió entonces: el rey con quien yo estaba poseía una mano, es decir, poseía la imagen de una mano completa con 5 dedos, y las líneas de esa mano formaban un mapa del mundo, Landkart. Todo estaba inscrito en esa mano, todo lo que existe, desde el momento de la creación del cielo y la tierra hasta su final, incluso todo aquello que existirá después. Las líneas de la mano mostraban un cuadro de la estructura de cada universo, con todos sus detalles, tal como un mapa. Esas líneas también formaban letras, tal como las inscripciones en un mapa, de manera que uno podía saber qué representaba cada cosa. Así uno podía saber que en cierto lugar había una ciudad y en otro lugar un río. Las líneas de la mano eran como indicaciones en un mapa, inscriptas junto a cada detalle de la mano, de manera que uno podía enterarse de lo que era. Inscriptos en las líneas de la mano se encontraban los detalles de cada país, ciudad, río, puente, montaña y otros detalles, en este y en otros mundos. Y junto a cada detalle se encontraban las letras que lo describían. También estaban inscritos en la mano los nombres de todas las personas que viajaban por cada país, al igual que todo lo que allí les sucedía, y tenían indicados todos los senderos que llevaban de un país a otro y de un lugar a otro. Así fue como supe cómo entrar a esta ciudad, cosa que sería algo imposible para cualquier otra persona. Y si ustedes quisieran enviarme a otra ciudad, yo también conocería el camino, todo gracias a esa mano. También se encuentra grabado en esa mano el camino que lleva de un mundo a otro. Existe un camino y un sendero, Derech Benativ, por el cual se puede viajar de la tierra al cielo.
El único motivo por el cual es imposible llegar al cielo es debido a que la gente no conoce la senda, pero en esa mano se halla grabado el camino al cielo. En ella están inscritos todos los senderos que llevan de un universo a otro. Elías subió al cielo por un sendero y ese sendero se encuentra grabado en la mano. Moshe subió por un sendero diferente, el cual también se encuentra grabado allí. Enoch, Hanoch, utilizó otro sendero y también este se encuentra inscrito allí. Todos los senderos que llevan de un mundo a otro están inscritos en las líneas de la mano. También se encuentra grabado en la mano todo lo que existió en el momento de la creación, la manera en que existe ahora y la manera como existirá en el futuro. Así, Sodoma está inscrita como cuando estaba habitada antes de ser destruida. Luego está registrada la destrucción y el aniquilamiento de Sodoma, al igual que la manera en que Sodoma existió después de ser destruida. De manera que esa mano está lo que fue, en esa mano está lo que fue, lo que es y lo que será. También pude ver en la mano el país que ustedes describen, allí donde ustedes dicen que sus habitantes son dioses. Y también a los hombres que van a buscar ayuda de ellos. Todos serán destruidos y aniquilados. Todo esto fue la respuesta que les diera el Señor de la plegaria. Esto fue algo maravilloso para ellos. Se dieron cuenta que lo que él decía era verdad, pues bien sabían que todo podía ser registrado en un mapa. También reconocieron que sus palabras eran verdaderas, pues vieron que era posible unir y conectar dos líneas de la mano y formar así una letra. Comprendieron que hubiera sido imposible que él inventase semejante historia, de manera que ello fue algo maravilloso a sus ojos. ¿Dónde está tu rey?, le preguntaron. Quizás pueda enseñarnos cómo adquirir más riquezas. ¿Aún desean riquezas?, les contestó. No quiero que vuelvan a mencionar la riqueza. ¿Pero dónde está el rey?, insistieron. De hecho, no sé dónde está el rey, les contestó. Esto es lo que sucedió. El Señor de la plegaria relató entonces la siguiente historia. Había un rey y una reina que tenían una única hija. Cuando ella llegó a la edad necesaria, consultaron con sus consejeros respecto a quién sería el hombre adecuado para casarse con ella. Yo me encontraba entre esos consejeros, pues mucho me apreciaba el rey. Fue mi consejo que ella debía casarse con el poderoso guerrero. Este guerrero había capturado numerosas tierras y aportado grandes beneficios para el reino, de manera que lo apropiado era que fuese él quien contrajese matrimonio con la hija de la reina. Mi consejo fue bien recibido y todos estuvieron de acuerdo. Hubo una gran alegría en todo el reino, pues se había encontrado un marido para la hija de la reina, y ella se casó con el poderoso guerrero. La hija de la reina dio a luz a un niño extremadamente hermoso. Su belleza se encontraba más allá de todo lo humano. Su cabello era dorado con reflejos de todos los colores y su rostro era brillante como el sol. Sus ojos parecían estrellas. El niño nació con su inteligencia totalmente desarrollada e inmediatamente pudo verse que era un sabio perfecto, Jajam Gamur. Pues era que cuando la gente decía algo, si ello era gracioso, él entonces se reía. Reconocieron que tenía un gran intelecto, salvo que aún no podía hablar, pues no poseía la coordinación de un adulto. Y también había junto al rey un poeta, Melitz, un orador experto en retórica y poesía. Este poeta podía recitar y componer estupendos poemas, lo mismo que canciones y alabanzas al rey. Aunque el poeta era muy capaz en su arte, el rey le mostró un camino por el cual podía ascender y recibir capacidades en la sabiduría poética. Como resultado de ello, el poeta se convirtió en un bardo extremadamente capaz. También tenía el rey
a un sabio, Jajam. Este sabio era muy inteligente de por sí, pero el rey le mostró un camino mediante el cual él podía ascender y recibir sabiduría. Con esto se volvió un hombre extremadamente sabio. El guerrero era también, de por sí, un poderoso guerrero, pero el rey le mostró un camino mediante el cual podía ascender y recibir una gran fuerza, Geburá. Y con esto se volvió un temible y extraordinario guerrero. Pues existe una espada suspendida en el aire. Esta espada posee 3 poderes. Al ser levantada, todos los oficiales del ejército enemigo huyen con pavor y el enemigo es derrotado automáticamente, pues sin nadie que los guíe no son capaces de luchar. Aún así, es posible que los sobrevivientes se reagrupen y presenten batalla. Pero la espada posee 2 filos y estos tienen 2 poderes más. Uno de los filos hace que el ejército enemigo caiga. El otro filo hace que se agoten y que toda su carne se les desprenda. Lo único que hace falta es mantenerse de pie y mover la espada hacia el enemigo, y cada filo hará su efecto. El rey le mostró al poderoso guerrero el camino hacia esa espada. Es de allí que él recibe su gran fuerza en la batalla. Lo mismo sucede conmigo. También a mí el rey me mostró el camino hacia mi tarea y de allí recibí lo que necesitaba. También tenía el rey un amigo fiel, Oheb Neemam. El lazo de amistad que los unía era algo tan maravilloso y sobrecogedor que les era imposible separarse. Pero había momentos en los que debían alejarse durante un tiempo. De manera que tenían imágenes que los retrataban juntos, y toda vez que estaban separados sentían un gran placer al observar esos retratos. Los retratos mostraban la gran amistad que existía entre el rey y su amigo fiel, cómo se abrazaban y besaban con gran afecto. Estas imágenes tenían el poder de que todo aquel que las mirase se sintiese imbuido de sentimientos de un extremo y profundo amor. Es decir, que el atributo del amor, Midat Ahavá, invadía a quien quiera que observase esas imágenes. También el amigo fiel recibió amor del lugar que le indicó el rey. Cierta vez, cada uno de los hombres del rey se fue al lugar en el cual recibiría su poder. El poeta, el poderoso guerrero y todos los demás hombres del rey fueron a sus respectivos lugares para renovar sus poderes. Y hubo un tremendo huracán, Ruach Sahara, que dejó al mundo entero en la confusión, Bilbul. El mar fue transformado en tierra seca, y la tierra seca fue transformada en mar. El desierto se volvió una zona habitada, y la tierra habitada se volvió un desierto. El mundo entero fue dado vuelta. Y el huracán sopló sobre el palacio del rey, pero no le produjo daño alguno. Solo se llevó al niño, el hijo de la hija de la reina. Ante el pánico generado al ser arrebatado el niño, la hija de la reina corrió tras él. También la reina y el rey corrieron tras él, de manera que fueron dispersados y nadie sabe dónde están. El resto de nosotros no estábamos allí en ese momento, dado que cada uno había ascendido a su lugar para renovar sus poderes. Pero al volver no pudimos encontrarlos. También la mano se había perdido. Desde entonces todos los hombres del rey nos hemos dispersado y ninguno de nosotros puede ir a su lugar para renovar su poder. El mundo entero fue dado vuelta y arrojado a la confusión. Todos los lugares fueron intercambiados. El mar se volvió tierra seca y demás. Es de hecho imposible subir ahora por los senderos originales, ahora que los lugares han sido alterados e intercambiados. Necesitamos senderos nuevos. De manera que ya no somos capaces de retornar a los lugares donde renovamos nuestros poderes. Sin embargo, el resto, Reshimó, que aún queda en cada uno de nosotros, es muy grande. Ahora sí, este guerrero es el poderoso guerrero del rey. De seguro que es un guerrero muy grande.
Todo esto fue lo que el señor de la plegaria les contestó a los hombres, y muy asombrados quedaron de escuchar lo que les decía. Mantuvieron al señor de la plegaria con ellos y no permitieron que se fuese. El poderoso guerrero estaba avanzando hacia ellos y era muy probable que ese fuese el guerrero conocido por el señor de la plegaria. Mientras tanto, el poderoso guerrero continuaba acercándose cada vez más y constantemente enviaba a sus mensajeros. Finalmente llegó, acampó frente a la ciudad y les envió a sus emisarios. La gente quedó aterrorizada. Acudieron entonces al señor de la plegaria para que les aconsejase sobre lo que debían hacer. Él les dijo que investigasen las costumbres y las maneras de ese guerrero para poder determinar si era o no el poderoso guerrero del rey. El señor de la plegaria salió y fue hacia el poderoso guerrero. Cuando llegó al campamento del poderoso guerrero, comenzó a hablar con uno de los guardias para determinar si su jefe era verdaderamente el guerrero del rey. El señor de la plegaria le preguntó entonces: ¿cuál es tu ocupación? ¿Cómo es que te uniste a este guerrero? El soldado le respondió al señor de la plegaria con la siguiente historia. Todo sucedió de esta manera. Está escrito en nuestras crónicas que hubo un gran huracán. Este huracán trastornó el mundo entero. El mar fue transformado en tierra seca y la tierra seca fue transformada en mar. Las áreas desoladas se volvieron habitadas, mientras que las áreas habitadas quedaron desiertas. El mundo entero cayó en la confusión. Luego de este periodo de pánico y confusión durante el cual todo el mundo estaba desorientado, la gente decidió elegir un rey. Debatieron entonces respecto a quién sería el más apropiado para ser el elegido como monarca. Finalmente, luego de deliberar, dijeron lo siguiente: lo más importante a tomar en cuenta para la elección de un rey es el objetivo de la vida. Por lo tanto, la persona que más se dedique a buscar y alcanzar ese objetivo será la más capacitada para reinar. Pero entonces debieron determinar cuál era el objetivo de la vida. Respecto a esto surgieron varios grupos, Kitot. Un grupo decía que el objetivo más importante era el honor, Kabot. Pues, si a la persona no se le presta el debido honor, o si la gente dice algo que menoscaba su honor, la persona será capaz de hasta cometer un asesinato. Se sentirá mortalmente humillada, pues el honor es lo más importante entre la gente. Esto se demuestra también en el hecho de que incluso luego de la muerte lo más importante sigue siendo el honor. La gente es muy cuidadosa respecto al honor de quien está muerto, sepultándolo con honor. Incluso llegan a decirle: todo lo que está haciendo es en tu honor, todo lo que se está haciendo es en tu honor, para ti. Los muertos ya no tienen nada que hacer con el dinero o los placeres, pero aún así la gente es muy cuidadosa respecto de su honor. De manera que el honor era considerado como el principal objetivo de la vida. Este grupo esgrimía al respecto otras confusas, tontas y lógicas razones para demostrar su punto de vista. Lo mismo sucedía con todos los otros grupos, tal como serán tratados más adelante. También tenían argumentos lógicos para justificar sus confusas y tontas opiniones. Algunos de ellos son tratados aquí, pero el Rebbe, de bendita memoria, no quiso presentar toda la confusa lógica de estas creencias. Algunas de sus razones son tan tortuosas que sería posible que la gente las tomase en serio y cayese así en el error. De manera que llegaron a aceptar el honor como el principal objetivo de la vida. Aquel que fuese su rey debía ser una persona honorable, que buscase el honor, Rodef Kabot, y que fuese capaz de lograrlo de parte de los demás. Si era un hombre honorable, el cual ya fuese honrado en su persona, sería capaz entonces de alcanzar el honor que anhelase, pues su misma naturaleza lo ayudaría a lograrlo. Dado que el honor es el objetivo principal de la vida, un hombre así andaría constantemente tras él y también lo alcanzaría. En su tonta y confusa creencia, tal hombre sería el adecuado para su rey.
Salieron entonces a la búsqueda de un hombre así. Finalmente descubrieron a un viejo mendigo gitano que era llevado por un grupo de 500 gitanos. El mendigo era ciego, tullido y mudo, y las personas que lo seguían eran todos miembros de su clan. Ellos eran sus hermanos, hermanas e hijos, engendrados por él. Esta era la gente que lo estaba llevando. Este mendigo era muy puntilloso respecto de su honor. Era muy irascible y siempre estaba enojado con todos, regañándolos a cada instante. Constantemente les estaba ordenando que lo cargasen diferentes personas y luego se enfurecía con ellos. Se veía que este viejo mendigo era una persona muy honrada por todos. También él buscaba el honor, dado que estaba tan preocupado por ello. Esta facción sintió entonces que lo mejor sería aceptarlo a él como rey. También la tierra misma, el ámbito geográfico, ejercía su influencia. Algunas tierras tenían una influencia particularmente propicia para el honor, mientras que otras tierras eran más propicias para otros rasgos. De manera que el grupo que había determinado que el objetivo principal era el honor, buscó una tierra propicia para el honor. Encontraron una tierra que era particularmente buena al respecto y allí se asentaron. Otro de los grupos opinaba que no era el honor el principal objetivo, sino el asesinato. Retzihá. Era obvio que todas las cosas llegaban a su fin y se destruían. Todo lo que existe en el mundo, tanto hierbas como plantas o gente, todo se deteriora y termina destruido. De manera que claramente podía deducirse que el objetivo final de todo lo existente era la decadencia y la destrucción. Por lo tanto, un asesino que mata gente y destruye vidas está ayudando en mucho a llevar el mundo hacia su objetivo final. Este grupo decidió entonces que el asesinato era el objetivo principal de la vida. La persona más apropiada para ser su rey sería un asesino que fuese fácil de provocar y ferozmente celoso. De acuerdo a su distorsionada opinión, solo una persona así sería la adecuada para ser su rey. Mientras buscaban una persona de estas características, escucharon un grito. ¿Qué es ese grito?, preguntaron. Les dijeron entonces, la razón de ese grito es que un hombre acaba de degollar a su padre y a su madre. ¿Es posible que exista un asesino con un corazón más duro y un temperamento más feroz que este?, exclamaron. He aquí un hombre que ha asesinado a su propia madre y a su propia madre. Padre y madre. De acuerdo a su opinión, este hombre había alcanzado el objetivo de la vida y ello era bueno a sus ojos, de manera que lo aceptaron como rey. Eligieron entonces una tierra que fuese propicia al asesinato. Era una tierra montañosa donde vivían asesinos. Allí se asentaron junto con su rey. Otro grupo sostenía que la persona más calificada para reinar sería aquella que tuviese una gran abundancia de comidas, pero que no se alimentase con la comida de la gente común, sino solamente con productos altamente refinados, tales como la leche, pues estos no hacen que la mente se vuelva demasiado material. Tal persona sería calificada para reinar. Pero en un comienzo no pudieron encontrar a nadie que se alimentase de tal manera, por lo tanto, y temporariamente, eligieron como su rey a un hombre muy adinerado que poseía gran abundancia de alimentos. Este hombre reinaría sobre ellos hasta tanto encontrasen a la persona indicada que ellos deseaban, quien no comería como los demás hombres. Mientras tanto, y hasta que pudiesen hallar una persona totalmente calificada, este hombre adinerado sería su rey, y luego de lo cual debería abdicar. Aceptaron que a este hombre como rey, eligieron una tierra que fuese propicia a su objetivo y allí se asentaron. Otra facción sostenía que una mujer hermosa, Ifat Toar, era la más calificada para reinar. Sostenían que el objetivo primordial de la vida era poblar la tierra, dado que para ello había sido creado el mundo. Y en vista de que una mujer hermosa despierta el deseo de poblar el mundo, ella era quien permitía alcanzar su objetivo.
de manera que ella sería la más calificada para reinar. Eligieron a una mujer hermosa y la hicieron su reina. Buscaron entonces una tierra propicia para esto y allí se asentaron. Otro grupo sostenía que el habla, hadibur, constituía el principal objetivo de la vida, dado que la principal ventaja del hombre por sobre todos los animales era su capacidad de hablar. Buscaron, por lo tanto, un orador experto en el lenguaje, que conociese muchos idiomas y que los hablase todo el tiempo. Una persona así estaría lo más cerca posible del objetivo. Encontraron entonces a un francés demente que hablaba todo el tiempo consigo mismo. Le preguntaron si conocía otros idiomas y les contestó que sí. De acuerdo con su tonta y extraviada opinión, este hombre ya había alcanzado el objetivo de la vida. Era un experto del lenguaje y conocía muchos idiomas. Más aún, hablaba mucho, pues constantemente hablaba consigo mismo. En su opinión, este hombre se presentaba como muy bueno y lo aceptaron como rey. También eligieron una tierra propicia a sus ideas y allí se asentaron con su rey. Uno puede estar seguro que él lo llevó por el camino correcto. Otra facción sostenía que la alegría, simha, era el objetivo primordial en la vida. Cuando nace un niño, la gente se alegra. Cuando hay una boda, la gente se alegra. Cuando conquistan una tierra, también se alegran. De manera que solo la alegría era el objetivo final de todo. Buscaron entonces un hombre que estuviese siempre alegre. Esta persona estaría muy cerca del objetivo y sería la más calificada para reinar. Encontraron entonces a un pagano, Harel, vestido con una sucia camisa, llevando una botella de aguardiente y seguido por cierta cantidad de otros paganos. A este pagano siempre estaba muy alegre este pagano, gracias a su borrachera. Al verlo tan alegre y sin preocupaciones, lo consideraron muy bueno a sus ojos, pues había alcanzado el objetivo de la alegría y lo llevaron entonces como un rey. Uno puede estar seguro que él lo llevó por el camino correcto. Escogieron una tierra propicia para sus ideas. Era ese un lugar de viñas y plantaciones por el estilo que podían utilizar para hacer su vino. De las semillas hacían brandy, de manera que nada se desperdiciaba. Su principal objetivo era emborracharse y estar así, siempre alegres. Por supuesto que esto no tenía nada que ver con el concepto de alegría, pues no tenía nada por lo cual alegrarse. Pero aún así ellos creían que estaban alcanzando su objetivo, sintiéndose alegres, aunque no tuviesen un motivo alguno. Buscaron entonces una tierra propicia para esto y allí se asentaron. Otro grupo sostenía que lo más importante era la sabiduría, Jochma. Eligieron como rey un hombre muy sabio. También buscaron y se asentaron en una tierra propicia para la sabiduría. Otra de las facciones sostenía que el objetivo más importante era el regalarse con comidas y bebidas y desarrollar así grandes musculaturas. Buscaron entonces un hombre que tuviese grandes músculos y que se ejercitase para agrandarlos más aún, pues una persona así tendría miembros muy voluminosos, ocupando una porción más grande y un espacio mayor en el mundo. Aquella persona cuyos miembros fuesen los más voluminosos sería la más cercana al objetivo y debería ser su rey. Buscaron hasta encontrar a un atleta muy alto que les pareció bueno a sus ojos. Esta era una persona de miembros voluminosos y muy cercana a su objetivo, de modo que la aceptaron para ser su rey. También ellos buscaron una tierra propicia para esto y allí se asentaron.